ruido político, Diane, que a propósito también genera problemas en el aspecto económico para todos los peruanos. Sandra Guerra, qué gusto saludarte en Voces del Desarrollo aquí en la provincia de Islay, en la región Arequipa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Islay, en la provincia de Arequipa. Y sí, como lo has mencionado, estamos viviendo crisis tras crisis, ¿cierto? Con esto de lo último que nos acabamos de enterar sobre las reuniones en la casa de Breña, ¿verdad? Gracias. Sí, otro escándalo, para variar. Sí, la verdad que este gobierno no hace más que permanecer de escándalo tras escándalo. No tenemos una tregua, no tenemos un día en el que no podamos dejar de fiscalizar, criticar, y la verdad es que sí, a pesar de que podemos analizarlo desde o de la manera más objetiva posible como analistas, como periodistas, ciertamente hay un punto en que no podemos hacernos los desentendidos. Creo que las cosas están bastante claras en el sentido de que algo no anda bien y ante todo somos peruanos, ¿cierto? Y tenemos que tratar de alertar y decir las cosas que están pasando en este país. Ciertamente lo que vemos es un gobierno que no está transparentando su información. No puedes tener este tipo de reuniones en la madrugada en una casa que ya además, recuerda José Luis, ha sido cuestionada, ¿cierto? Anteriormente, cuando Castillo pretendió despachar desde Breña, se le dijo que eso no era posible porque las reuniones tienen que ser supervisadas, tienen un registro de entrada y salida. El presidente de un país no puede tener secretismos, no puede reunirse bajo la sombra, porque eso se presta a malas interpretaciones, teniendo la investidura que él tiene, y sobre todo no puedes hacerlo en estos tiempos donde se está encontrando muchísimos indicios de corrupción, como son los $20,000 en la casa, perdón, en Palacio de Gobierno y en el pleno baño de Palacio, y además no por un agente externo, sino hablamos de quien era hasta ese momento el secretario general de Palacio, el hombre de confianza de Pedro Castillo. No estamos hablando de una persona distante, no estamos hablando siquiera de un ministro, ¿cierto? Porque un ministro despacha físicamente fuera del entorno de Palacio de Gobierno. Estamos hablando de que la corrupción estaría llegando a Palacio. Ahora, es cierto, ya hay que también ser objetivos en este sentido, de que no todo lo que ocurre, ¿cierto? No todo lo que ocurre en Palacio, en la casa de Pizarro, tiene por qué ser de conocimiento del presidente, ni de este ni de los otros. Obviamente, un presidente no puede estar controlando absolutamente todo lo que pase a su alrededor, ni qué haga su ministro, ni cuánto cobre de coima a su secretario, ¿cierto? Pero lo que sí es responsabilidad de un mandatario, de un ministro y de un alcalde, de un gobernador regional, es tener los filtros previos de a quién le estás delegando esta confianza suprema, que no es poca cosa, no es un cargo cualquiera, este tema de secretario de presidencia, sí, es un cargo de alta confianza, máxima confianza, diría yo. Entonces se supone que tú conoces bien la lealtad, el pasado de esta persona. Ya vemos que están saliendo informaciones de los antecedentes nada santos que habría tenido y que tendría este personaje que fue el secretario de Palacio. Lo peor no es ello, lo peor o lo que más está manchando la imagen y la reputación, no solo del presidente, sino de todo el equipo que viene con él, de la propia investidura y de la propia institucionalidad de un país, es el hecho de la falta de reacción a tiempo. Es decir, se encuentran $20,000 en el baño, parece casi digamos, parece casi risible y parece pintoresco, pero la verdad es que es sumamente cuestionable y sumamente peligroso, ¿no? O sea, el tema es la no reacción y el silencio. La estrategia que él está usando
sea por estrategia o por cargo de conciencia, es la del silencio. Y en este momento, a diferencia de muchos otros momentos donde podría ser útil cierto silencio, en este momento es la peor estrategia porque no estás poniendo un parche a todas las acusaciones non santas que obviamente no se pueden tapar con un dedo. O sea, el hecho de que la fiscalía ingrese a Palacio no puede significar una cuestión que se pase por alto y que encuentre este monto. Mucha gente dice que si hubiera sido Keiko, ya todos los denominados caviares estarían hoy día en todas las calles pidiendo la vacancia, ¿cierto? Probablemente sí, pero el tema es que no importa quién sea. O sea, no se trata que sea Pedro Castillo, no se trata de que sea provinciano, no se trata de que represente o se identifique con ciertos rasgos identitarios o ciertas regiones o cierta lengua, ¿no? O que use un sombrero y mucha gente se siente identificado con eso. Probablemente sí hay un problema de racismo en cierto sector mínimo de la población que no lo acepta por el solo hecho de ser un profesor y por ser provinciano. Sí, eso no lo voy a negar, existe en Lima, existe en diferentes regiones, somos un país eminentemente racista, eso no es por Pedro Castillo, este es un tema cultural que pues viene desde la colonia, probablemente es un tema que no lo superamos, no nos encontramos como peruanos, pero este tema de Castillo supera un tema de posición, de raza, de estrato social, de qué lugar eres, o te apellides Castillo Pérez, o te apellides de las casas. Sí, o sea, este es un tema que tiene que ver con con el comportamiento y las actitudes de una persona que en plena crisis guarda un silencio que obviamente no es precaución, sino que la gente lo entiende como que no estás deslindando de tu equipo o de lo que pueda ser la corrupción. Si uno como presidente sabe que en su entorno hay situaciones que están mal vistas y que por supuesto tener $20,000 creo que es bastante claro que ahí algo extraño ocurre. Nadie ahorra en dólares, menos ganan trabajando para el Estado, y nadie lleva ciertamente a un baño de Palacio, que obviamente era un escondite, porque si no hubiera estado en la billetera o en la oficina. Nadie almacena allí este dinero. Este dinero fue puesto porque ya estaban atrás y no había a dónde más poner y tampoco podía sacar. ¿De dónde proviene? Entra dinero a Palacio de Gobierno, lo traen de afuera, es una caja chica, es una pequeña agencia de tesorería para pagos menores. ¿Para qué es este dinero? Lo sabe Pedro Castillo. Han abierto o están en proceso de abrir el secreto bancario, que ya lo hicieron y encontraron más. Y yo creo que el detonante o donde va a haber muchas sorpresas, lamentablemente, y no es que uno así lo desee, pero todo indica que vamos a este camino, es en el tema de las telecomunicaciones. Esto probablemente pues, sea una olla de grillos y ver qué es lo que pasa. El tema es que lo que vemos acá es que cada vez la situación está apuntando más a quien en este momento lidera el país. Si bien ya es tenemos cierto, incluso un ruido político, Sandra, donde ya se ha presentado una moción de vacancia. Hay algunos que han cuestionado incluso esta moción que ya ha ingresado al Congreso para el respectivo debate. ¿Cómo afecta esto también a nuestro país, no? Hay algunos que están cuestionando, otros que están a favor de este proceso, y en la coyuntura en la que vivimos actualmente, porque estamos siendo afectados por la pandemia, queremos más trabajo, hay gente, muchas personas se han quedado sin empleo por esta pandemia, ya estamos 2 años, el segundo año de la COVID-19 que afecta a nuestro país, y además a ello se suma esta desaprobación al jefe de Estado, ¿no? Hace unos días, a través de la encuesta de Ipsos Apoyo, se daba cuenta que el presidente solo tenía una desaprobación del 58%, hoy se ha dado a conocer que esta supera ya el 63%. ¿Cómo afecta esto al ciudadano de a pie? ¿Y es válido presentar en medio de esta coyuntura una propuesta de vacancia contra el jefe de Estado? bueno, acá hay, digamos, hay dos interrogantes.
En primera instancia, presentar esta moción de vacancia por permanente incapacidad moral es una figura que la contempla la Constitución, es absolutamente legal. Con estos 26 votos ya se puede iniciar, o por lo menos la moción de vacancia, a lo que va a ser el proceso de vacancia, que ustedes conocen, no dura más de 2-3 meses, y obviamente es un proceso. La moción es apenas para que pueda alcanzarse una votación de al menos 52 congresistas para ya entrar a debate en el pleno del Congreso, y el camino que sigue todos los peruanos lo sabemos, porque digamos que somos un poco conocedores en temas de vacancia, somos expertos y nos caracterizamos por eso. Lamentablemente no es algo que nos enorgullezca, pero es así. Yo no cuestionaría el hecho de que sea hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que entender que los poderes del Estado también entran en ciertas disputas y guerras psicológicas, si quieres así llamarlo, y ver dónde está el derrotero del otro, porque en este momento hay una pugna abierta, digamos, hay una guerra abierta, por así llamarlo, por expresarlo de una manera simple para la población, entre ejecutivo y legislativo. La comunicación y la concertación y el hecho de buscar consenso para gobernar por parte del Ejecutivo está totalmente quebrado. ¿Sí? Las relaciones entre Perú Libre y las demás bancadas son absolutamente ásperas, reacias. En ese sentido no va a haber ideológicamente, digamos, ninguno va a ceder. Perú Libre es un partido ideologizado en el sentido de que no hay un consenso hacia el centro ni hacia la derecha. Ellos son muy, digamos, si quieres llamarlo así, fieles a su postura. Entonces, están operando en bloque, pero lo que podría pasar es que si realmente no es un partido sólido en el fondo, porque esto al final se sabrá con la vacancia, podrían dividirse hasta cierto punto. Las bancadas aún están divididas, sabemos que Fuerza Popular va por la vacancia, sabemos igual de Renovación Popular y Avanza País, pero no sería suficiente aún para llegar a un debate en pleno del Congreso que admita, ¿no? Que admita dicho debate. Habría que buscar un aliado más o algunos aliados independientes más para llegar a esta admisión, para que pueda ser debatido. Ahora bien, por otro lado, digamos, eso en el tema del proceso de vacancia, que la verdad es que es cuando está la crisis, que obviamente esto afecta al país porque además de la crisis que nos ha dejado la pandemia, de la cual por supuesto aún no nos recuperamos económicamente, además de ser un gobierno fresco, creo que bordeamos los 4 meses, y que no es lo usual o lo estándar o lo típico que sea tan pronto. Además de ello, el tema es que sí, o sea, va a afectar que sea en este momento la vacancia, como va a afectar que sea en 5 o 6 meses más. ¿Por qué? Porque así no estemos hablando en este momento de un proceso de vacancia y digamos que el proceso de vacancia sea en 6 meses, las crisis permanentes, los escándalos permanentes, las malas designaciones, las denuncias de los medios de comunicación, que además son oposición en un 80%, por no decir en un 90%, salvo probablemente en algunas regiones donde supuestamente pues Pedro Castillo ya dijo, ¿no? Yo les doy a quienes como que hablen bien y a quienes hablen mal no, que cosa que también no, digamos, hasta cierto punto es ilegal porque tú no entregas dinero. Lo hace en todo caso una institución mediante un plan estratégico de comunicación, ¿cierto? No claro. Que si tú me gustas o bueno, si ustedes en Israel no me gustan, no les doy. O sea, esto no es una, o sea, Palacio no es que yo llego como presidente y me llevo una cartera con dinero y a ti sí y a ti no. Eso es lo que literalmente intento decir. Hay estos mensajes, estos discursos tan atropellados, tan contradictorios y tan, podríamos decir, hasta cierto punto negligentes del jefe de Estado, que obviamente no hacen otra cosa que impulsar su propia vacancia. Todas las acciones, una tras otra, vienen casi a diario. Entonces, hace tanto daño estas acciones y esta crisis permanente, porque por ello hablan de la vacancia por incapacidad moral permanente, porque es algo sistemático. No es una situación atípica que se dio de X ministro hace un mes, sino que las denuncias y los escándalos son sistemáticos, son casi a diario.
Yo creo que lo que viene no es más que cosas peores, si es que no se llega a vacar, que van a terminar de impulsar o van a terminar de hacer que digamos, las bancadas indecisas se vean forzadas a la vacancia. Yo creo que lo que la prensa de investigación en este momento tiene y está soltando es apenas la punta del iceberg. Yo considero que los periodistas que han ahondado y han hecho este seguimiento por semanas en la casa de Pedro Castillo han mostrado apenas un 5% de lo que vendría, y lo de mañana y pasado va a ser un bombardeo total de escándalos, y esto va a terminar obviamente, y no es un deseo, por supuesto, que le vaya mal a un presidente, ni que así sea, pero yo no veo que esto no vaya a terminar en vacancia, forzada casi por la situación. Yo creo que esto va a terminar definitivamente en una vacancia, impulsado sí por las investigaciones periodísticas, impulsado sí por las malas relaciones con los medios, que probablemente también tienen sus intereses, eso no lo descarto, congresistas que también tienen sus intereses. O sea, acá no hay, digamos que de un lado hay santos y del otro lado pecadores. Yo creo que en ambos lados hay interés, pero ciertamente quien está en el foco, en los reflectores donde apuntan en este momento, y quien tiene las de perder en esta ocasión es Pedro Castillo. Más aún, claro, aparentemente tiene también a Cerrón ya en contra, porque pues lo habría cambiado por Acuña, y esto obviamente hace que el propio partido no le dé un respaldo. Entonces, ustedes recuerden qué pasó con Vizcarra. Vizcarra no tenía congresistas en el Parlamento que vean por él. En ese momento, la vacancia está consumada, porque no tienes quien pueda defenderte, ni a nivel de debate, ni a nivel de votos. No tienes partido, estás literalmente perdido, porque si algo te va a salvar o algo le salvaría a Pedro Castillo en este momento, serían sus congresistas. Pero ya todo indica que no tiene tampoco a los congresistas de Perú Libre. Entonces, dicho esto, yo creo que el futuro que le espera, por más de que muchos digan, y lo sé, que no es democrático, que no es lo más conveniente, digamos, no estoy acá para decir si lo es o no, pero lo que yo veo es que no va a ocurrir otra cosa. Sí, o sea, veo que no va a ocurrir otra cosa. Lo que podemos también apreciar. ¿Y quién va a ingresar si es que se da la vacancia de Pedro Castillo, Sandra? ¿La vicepresidenta actual que lo acompañaba, la señora Boluarte? ¿Y qué características de gobierno tendría precisamente Boluarte como presidenta de la República? ¿O también va a tener que enfrentar una situación similar y ya estaríamos hablando de la presidenta del Congreso que podría asumir funciones? Bueno, yo creo que esto apunta a la presidenta del Congreso por funciones temporales. Lo digo porque si ustedes recuerdan el tema de Kuczynski y quien estaba en ese momento en el Perú era Mercedes Arauz, vimos que también renunció, ¿sí? Y se quedó Vizcarra, es decir, tendría esa potestad bien a Boluarte de irse con todo el equipo que la llevó por un tema, digamos, de confianza y de lealtad, o cualquier argumento que pueda suscitar. No soy constitucionalista, pero por recordar este solo hecho, pienso que podría la persona no asumir el cargo. Además, recordemos que no creo que sea de su mínimo interés en este momento asumir la presidencia de este país, uno, por el legado, ¿sí? Por el legado que dejaría Pedro Castillo y las investigaciones que obviamente empezarían a hacer papa caliente para ella, y otro porque ella en este momento también está en procesos de investigación. Se le ha, digamos, acusado del tema de ser parte de la organización criminal Dinámicos del Centro, que habría financiado la campaña y ser cómplice de Vladimir Cerrón, y bueno, literalmente se habló de lavado de dinero, ¿cierto? Eso creo que es información de conocimiento público y no estamos hablando una falacia o no estamos diciendo algo que no sea así. Entonces, en ese sentido y en esas condiciones, no considero que esta persona vaya a asumir. Obviamente pasaría a la presidenta del Congreso, que en este momento es de Mari Carmen,
pero esto es temporal. Obviamente sabemos que tiene que mandar inmediatamente a elecciones y de hecho el proceso en sí de vacancia, el proceso en sí de que se lograse la vacancia ya es un fracaso para el país, ya es un retroceso, ya es una pérdida de tiempo de estos 4, 5, más los 7, 8 meses que nos esperen hasta tener un nuevo presidente. No La sé en qué presidenta tiempo. del Congreso, si es que llega a asumir, Sandra, tendría que convocar a elecciones para el próximo año, Eso es lo 2021. que entiendo. Eso es lo que entiendo, pero salvo que existan algunas salvedades legales que aceleren el proceso, las que desconozco, pero realmente ustedes saben que en este Congreso y en este país realmente todo es posible. Ya no sabemos qué es constitucional y qué no, porque Que no, mi ¿no? sí, aparecen siempre figuras legales, ¿no? Que muchas veces desconocemos. Y además nos ponen en situaciones atípicas, porque nunca hemos tenido un presidente que, al menos en lo que yo tengo uso de razón, que sea vacado pues en su primera etapa de gobierno. Ha pasado un año, ha pasado dos, o sea, esto sería una cuestión atípica que entraría a un proceso, digamos, particular de análisis por parte de los constitucionalistas, por parte de los abogados, por parte del propio Congreso, porque nuestras situaciones siempre son atípicas, ¿no? O sea, no están enmarcadas en una sola figura. Lo de Vizcarra fue particular porque además era el segundo vicepresidente. Lo de Kuczynski finalmente fue forzado a la renuncia, ¿no? En un proceso de vacancia. Es otra figura. Digamos que cada figura es particular. ¿Qué pasaría acá? Si la vicepresidenta asume y si puede asumir en este proceso de investigación que tiene, vale decir si nos vamos a julio con nuevo presidente del 2023 o hay que esperar un año, perdón, al 2022 o hay que esperar al 23. Vale decir, y como preguntaba la colega, ciertamente ya hemos fracasado. En este momento nosotros ya estamos en una situación de derrota por el solo hecho de vivir estas crisis y por el solo hecho de no ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos como autoridades y como ciudadanos, que es recuperarnos económicamente, que es evitar que los precios sigan subiendo, porque los precios de los alimentos han subido, evitar que el dólar siga disparándose, generar más empleo, ocuparse de esta nueva cepa que aparentemente va a invadir todos los países, ocuparse de que la COVID, que nuevamente se ha reactivado, lenta, pero se ha activado, siga avanzando. O sea, deberíamos estar enfocados en superarnos como nación, pero estamos en nuevamente este proceso que parece que ya es una cuestión que no nos abandona, o sea, parece que es una maldición de que año tras año tengamos que vivir, si no es la pandemia, vacancias, crisis, congresos pésimos, denuncias, corrupción. Es decir, a pesar de ello es increíble que no estemos en una crisis económica, digamos, desastrosa, como la que viven otras naciones. De alguna forma el peruano hace con su emprendimiento y esta economía informal muy criticada, pero hace que pueda llevarse el pan a la casa, pero no se trata de sobrevivir, ¿cierto? Se trata de poder vivir en un país que tiene mucha riqueza, mucho potencial, se trata de vivir bien y que la pobreza extrema vaya desapareciendo y lo que ha pasado es que va creciendo. También vemos cómo los votantes que le dieron, digamos, mayoría a Pedro Castillo en Ayacucho, a Purímac, son votantes que en este momento no están confiando ya en él. Por ejemplo, si vamos a la localidad de Las Bambas, donde está este problema de la minera, Las Bambas, en toda la zona de la provincia de Cochabamba, el corredor del sur, vemos que hay un desencanto y una crítica muy fuerte a Pedro Castillo, y recordemos que fue estas poblaciones donde había un 100% de votación para Pedro Castillo, y hoy sabemos que hay un descontento. Que todo el sur, todo el sur en estos momentos Arequipa también. Me parece que también, Arequipa también hemos visto los videos donde fue pifiado, no sé si sea, digamos, el sentir de todo Arequipa, pero creo que gran parte de Arequipa también siente este descontento.
las encuestas del 60 y pico, creo que han llegado al 67, es altísimo, es decir, tendría un 35% de aprobación, está muy debajo de lo esperado. Hemos visto que Toledo se mantenía entre el 50 y 60 de aprobación, incluso Ollanta creo que llegó ya en su crisis máxima a 40 y 30 y pico, pero Pedro Castillo tiene, no sé si 4 o va al quinto mes, pero estamos, digamos, y además con una retahíla de denuncias que no paran, y aparentemente no van a parar, porque acá ha ocurrido algo muy particular. Normalmente otros gobiernos, otros presidentes han podido parcialmente controlar sus crisis, ¿sí? Cuando ocurrían ciertas denuncias, recuerdo bien, en el caso del mismo presidente Ollanta Humala, de alguna forma los programas sociales, la pensión 65, beca 18, de alguna forma a Ollanta Humala los salvaron mucho tiempo, y mucha gente, hay que decirlo claramente, hasta hoy día puede decir que fue un gobierno que hizo grandes cosas, si bien es cierto, terminó de las patadas, y sobre todo por culpa de ya sabemos quién, Nadine Heredia. Digamos que no se comparan con el hecho de que el peruano es una persona, y lamentablemente hay que decirlo, que puede tolerar los escándalos, y puede hasta digamos, el peruano de a pie, el taxista, el comerciante, es desentendido de la política. Dice, bueno, la verdad, van a robar siempre. Es decir, corrupción hay siempre. Pero mientras tengan trabajo, mientras tengan ingresos, mientras tengan chamba, pasan por alto, como se lo pasaron a todos los presidentes anteriores, hablando, por ejemplo, del caso Ollanta, pasan por alto ciertas, digamos, inmoralidades, mientras haya gestión y haya dónde trabajan. Acá el caso es que no tenemos ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, digamos que se hace insostenible el hecho que Pedro Castillo pueda mantenerse, porque no tiene de dónde defenderse, porque es tan poco tiempo que no ha podido hacer algo muy grande más allá de los bonos, que la verdad son un subsidio populista y no convence a nadie. Darles 350 los errores políticos se pagan muy caros, Sandra, y creo que esta es una lección más que nos estamos enfrentando con lo que está ocurriendo con el pedido de vacancia del actual presidente. Sandra, muchas gracias por participar esta mañana en el programa. Estaremos en contacto permanente para seguir analizando todo este ruido político que se viene presentando